Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Saludándoles desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, Iglesia Palabra Bíblica, Palabra Viva y Eficaz. Aquí les saludamos en el nombre del Señor y es mi oración en este momento. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a continuar hoy compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, leyendo, meditando en estos últimos días acerca del libro de Apocalipsis o el libro de la revelación que el Señor nuestro Jesucristo le dio a su apóstol Johanán o a su apóstol Juan cuando él se encontraba en la isla de Patmos. Hemos venido hablando acerca de las 7 iglesias de Asia que nos habla acerca de los diferentes tiempos de la iglesia desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo la fundó hasta los últimos días, hasta el día de su venida. Hoy veníamos hablando de la iglesia de Éfeso. Éfeso es Esmirna, de Pérgamo, Tiatira. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, de la iglesia de Sardis, si no estoy mal. Vamos a estar hablando, dice, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a estar compartiendo acerca de la iglesia de Sardis. Hemos hablado de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 en adelante, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos venido hablando entonces acerca de las 7 iglesias, de las primeras 4 iglesias. Decimos que estas iglesias, que aunque fueron reales, fueron iglesias que estaban establecidas en Asia en el tiempo de la iglesia primitiva, al mismo tiempo que nos dan una enseñanza personal, una enseñanza que nos llama la atención para que nosotros mantengamos fieles al Señor. También es una palabra profética. Es una palabra que está hablando de la iglesia desde sus comienzos hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Voy a hacer un recuento. Hablamos de que la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva, es la iglesia que prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, una iglesia que trabajaba arduamente por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es algo que nosotros debemos continuar haciendo, pero que por su celo por la obra, su celo por la sana doctrina, estaban dejando de lado su primer amor, estaban dejando de lado al Señor de la obra, se estaban olvidando de predicar el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor les llama la atención para que vuelvan a su primer amor, a que nosotros seamos celosos, sí, pero sin dejar de predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Ahora bien,
También entramos en la iglesia de Efeso, de Esmirna, que es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, la iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano, la iglesia que es perseguida por predicar el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que ha sido fiel hasta la muerte, donde el Señor no tiene nada que decir de esta iglesia, una iglesia que se entregó completamente, no solamente a la obra del ministerio, sino completamente al Señor de la obra. Luego encontramos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia del imperio, la iglesia del tercer siglo, la iglesia que es adoptada como la religión oficial del Estado, y es la iglesia que se prostituye, la iglesia fornicaria, la iglesia idólatra, que introdujo todos sus ídolos al seno de la iglesia cristiana y la paganizó. Luego tenemos la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, la hablamos ayer, es la iglesia del papado. La de Pérgamo es aquella iglesia que introduce los ídolos y empieza a prostituirse y adorar a las imágenes antes que a Dios. Pero luego llega la iglesia del papado, donde introduce ya no solamente los ídolos, sino la veneración a la reina del cielo, la veneración a Artemisa, la veneración a aquella mujer que se decía profetisa, pero que estaba llevando a todo, al resto de la iglesia, a adorar a los ídolos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la iglesia que ya se va dejando de lado realmente el mensaje de la palabra para empezar a enseñar solamente acerca de la veneración a Artemisa, a la cual llamarían la Virgen María, la reina del cielo. Es una iglesia que se ha prostituido totalmente, y ahora encontramos otra iglesia. La iglesia que aquí encontramos en Apocalipsis, estamos leyendo, es la iglesia en Sardis. Es una iglesia que ya está prostituida, es una iglesia que ha olvidado de predicar el mensaje completamente, el mensaje del Señor. Ya el Señor relativamente no se nombra en ella. Y aquí encontramos que escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Acuérdate que cuando habla de 7, nos está hablando de algo perfecto y completo. Cuando habla los 7 espíritus de Dios, no quiere decir con esto que Dios tenga 7 espíritus, sino que cuando habla los 7 espíritus de Dios, está hablando el que tiene el perfecto y completo espíritu de Dios, el Cristo de la gloria, Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el cual es Dios hecho carne. Él está lleno completamente de la gloria de Dios, porque Él es Dios. Tiene la misma esencia del Padre, la misma esencia del Espíritu Santo, y la misma esencia que tiene el Hijo es la esencia de Dios. Por lo tanto, este que está escribiendo, el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la presencia completa de Dios, y las 7 estrellas. Decimos que las 7 estrellas nos habla de las 7 iglesias, o de los 7, déjame mirar bien exactamente cuando dice acerca de las 7, el misterio de las 7 estrellas son los ángeles de las 7, o sea, las 7 estrellas es los pastores, los ángeles, los encargados de llevar el ministerio. Ahora, ¿qué pasa? Ya esta iglesia es una iglesia prostituida, es una iglesia que ha sacado a Dios de sus predicaciones y solamente está dedicada a la adoración, a los ídolos y a la reina del cielo. La reina del cielo, que es a la cual ellos le dan toda la adoración. Dice aquí el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia poderosa, es una iglesia que creció poderosamente, que ahora gobierna y que tiene autoridad sobre las naciones.
Es una iglesia que a través de las cruzadas, a través de la Inquisición, ella ha perseguido a todo aquel que no acepta su doctrina. Es la iglesia que ya mata, quita la vida en nombre de Cristo. Ya no protege, ya no ama, ya no corrige, sino que ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach va arrasando con todo aquello que se opone contra ella. No predica el mensaje, pero con el signo de la cruz, el signo de la cruz va llevando muerte por todos lados. Tiene apariencia de que está viva, tiene apariencia de poder, pero está muerta. ¿Por qué muerta? ¿Por qué dice que está muerta? Quiere decir que esta iglesia es una iglesia que se ha alejado totalmente de la presencia de Dios. Una iglesia que ya no tiene al Señor en sus atrios. En la palabra muerte, lo hemos venido hablando muchísimas veces, no significa fin de vida. La palabra muerte significa separación. Esta iglesia prostituta, esta iglesia ramera, esta iglesia idólatra, esta iglesia mentirosa, esta iglesia que persigue a los que no están a favor de ella, que está arrasando con la señal de la cruz, es una iglesia que está muerta porque ya está separada del Señor, se ha alejado totalmente de Él. Ya es una iglesia que ha perdido toda comunión con el Señor. Ahora el Señor dice, sé vigilante, sé vigilante. Le está diciendo a esta iglesia, sé vigilante, pon atención de lo que está pasando, de lo que tú estás haciendo. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, estamos muertos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos muertos y vamos camino hacia un abismo sin fondo, a un abismo donde no tiene regreso. Que la única forma para no ir hacia ese abismo es volviendo nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Aquí dice, afirma las otras cosas que están por morir. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estaba muerta y lo poco que le quedaba, lo poco que de pronto tenía del Señor, ya estaba muriendo. Ya no había en ella el más mínimo vestigio de la cruz de Cristo, el más mínimo vestigio del sacrificio. Lo único que ellos tenían era una cruz con la cual perseguían, tenían una cruz con la cual mataban, tenían una cruz con la cual desechaban. Ellos estaban muertos y el Señor les está llamando a ser vigilantes. Y eso es algo que el Señor nos dice a nosotros, sé vigilante. No dejes morir el amor que tú tienes por mí. No dejes de predicar mi mensaje, no dejes de vivir mi palabra, no dejes de escudriñarla a ella, no dejes de alimentarte con el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es vida para tus huesos, es medicina para tu cuerpo. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora bien, dice el Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, acuérdate, dice la palabra de Dios, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué fue lo que recibió la iglesia romana, la iglesia del imperio? La iglesia del imperio adoptó el cristianismo, pero para paganizar el cristianismo. Pero aunque paganizó el cristianismo, aún esta iglesia tenía conocimiento de la palabra de Dios. Predicaba al Señor, pero predicaba la adoración a los ídolos. Predicaba la palabra, pero también predicaba sus tradiciones y sus costumbres. Ellos decían amar a Dios, pero poco a poco se iban alejando de ellos. Hasta tal punto que llegaron luego a introducir a alguien a un ídolo como superior a nuestro Señor Jesucristo, como superior a Dios, y llegaron a llamarle Madre de
Dios, de tal manera que la pusieron por encima de Dios. Porque si tú estás analizando tu vida, tú analizas nuestra vida cuando nuestros padres son mayores que nosotros. Nosotros como padres tenemos que entender que somos mayores que nuestros hijos y que tenemos autoridad sobre nuestros hijos. De tal manera que al poner a la reina del cielo, a Artemisa como la madre de Dios, la pusieron por encima de Dios mismo, por encima del Creador, no solamente por encima del Hijo, sino por encima del Padre. Querían poner a Artemisa por encima de Dios y poner a Dios por debajo. ¿Qué vamos a hacer? Dicen, la ponemos por encima y para poder tapar este engaño le vamos a llamar la Virgen María, la Madre de Dios. Permíteme decirte en breves palabras que María, lo hemos venido diciendo, no es la Madre de Dios y ni tan siquiera la Madre de nuestro Señor Jesucristo. María simplemente fue un vaso prestado. Dios tomó a María, una mujer santa, una mujer justa, una mujer temerosa de Dios, para usarla para que de ella naciera su hijo. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Lucas que el Santo Espíritu de Dios vendría sobre ella y la cubriría, y el santo ser que de ella naciera sería llamado Hijo de Dios. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo nace sobre la faz de la tierra, Él mostró en todo su ministerio, aún desde su niñez, que Él era superior a María, que Él estaba por encima de María. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador de todas las cosas. De tal manera que nunca encontrarás en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, le hubiera llamado a María madre. Encontrarás que siempre puso por encima de María a todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Cuando alguien le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan, él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí a mi madre y mis hermanos, porque mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, encontramos entonces una iglesia que ya alejó. El Señor dice, arrepiéntete, dice, y guárdalo. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué recibieron? La palabra. Ellos habían recibido la palabra. Ellos tenían la palabra. Ellos habían cogido la palabra y la habían escondido. La tenían, sí, pero la tenían escondida. La tenían, sí, pero no permitían que el pueblo la leyera. La tenían, sí, pero la tenían en un idioma llamado el latín, que era una lengua muerta, que solamente la hablaban ellos, y solamente ellos podían entender esa lengua que ellos hablaban. Tenían la palabra de Dios y no querían que el pueblo la conociera. Cuando la palabra de Dios dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra del Señor dice en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de las instrucciones de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra, mi amado hermano, esta palabra, mi amada hermana, esta palabra, mi amado amigo y amiga que me escuchas, era la palabra que ellos tenían escondida. No querían predicarla y no la predicaban porque sabían que si predicaban la palabra de Dios, entonces toda su doctrina de engaño, de mentira, de farsa, se caería al suelo. Ellos no les interesaba, a ellos les interesaba tener al pueblo en la ignorancia y demostrar que ellos eran superiores que cualquier otro. Ahora bien, el Señor dice, mira, arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. No vas a ver. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestro mal camino,
si nosotros no nos arrepentimos de nuestros malos pensamientos, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el Señor vendrá sobre nosotros y como ladrón en la noche y no sabremos a qué hora vendrá sobre nosotros. El Señor se lo está diciendo a esta iglesia prostituta. El Señor se lo está diciendo a esta iglesia ramera. El Señor le está diciendo, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero aquí ya viene algo interesante. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido, escucha, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice, mira, eres una iglesia perdida. Eres una iglesia prostituta, eres una iglesia apartada a mí, eres una iglesia que dices que estás viva pero estás muerta, estás totalmente alejada, has enseñado como doctrina mandamientos de hombres, cosa que yo no he mandado, has traído una doctrina de error y has apartado al pueblo, a los hombres de mi presencia. Pero hay algo interesante, el Señor dice que tiene algunas pocas personas. Aquí es interesante, dice, pero tienes unas pocas personas. En esta iglesia, siempre el Señor ha guardado la iglesia, ha guardado un remanente, ha guardado personas que le aman en espíritu y en verdad. Pero dentro de esta iglesia prostituta, dentro de esta iglesia ramera, dentro de esta iglesia fornicaria, dentro de esta iglesia idólatra, habían personas que no habían manchado sus vidas, que estaban andando, estaban buscando al Señor, estaban buscando del Señor, procurando conocerle a Él, predicar de Él, hablar de Él, amaban al Dios de la gloria. Quizás no lo conocían como tenían que conocerlo, porque habían sido criados en un ambiente pagano, en un ambiente idólatra, en un ambiente de seducción, un ambiente de paganismo, de riquezas, y estas personas que querían servirle al Señor definitivamente entraban a estudiar lo que se llama la teología en un seminario y ellos se preparaban para luego hacerse sacerdotes y empezar a ministrar supuestamente la palabra de Dios. De allí salen unos de los que vamos a ir hablando cuando ya viene el siglo XV aproximadamente, siglo XV-XVI, viene lo que se llama el tiempo de la Reforma. La iglesia duró durante aproximadamente 14 o 15 siglos en un oscurantismo. Fueron entrando en un túnel, que cada vez era más oscuro. Iban y entrando por ahí y las personas andaban en tinieblas. No sabían con qué tropezaban. Pensaban que adorando estas imágenes podrían ser salvos. Pensando que pagando misas e indulgencias podían sacar las almas de sus seres queridos del purgatorio. Algo que inventó la Iglesia Católica acerca del purgatorio, una palabra que la Biblia no la nombra por ningún lado. El Señor dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en Jesucristo. Aquellas personas que entregan su vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, le reciben en su corazón como si su único y suficiente Salvador, inmediatamente son salvos por fe, no por obras, porque la salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Dios la dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta iglesia prostituta, esta iglesia ramera, empezó a enseñar que que una persona moría, se iba para el purgatorio
para purgar sus penas, y para sacarlo más rápido del purgatorio había que pagar misas, oraciones, largas oraciones, pagar misas para que el alma de esta persona saliera más rápidamente del purgatorio. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, Dios no hace acepción de personas, ni paga ni toma soborno de nadie. Por más de que tú pagues a una misa, 2 misas, 3 misas, 10 misas, 1000 misas, si la persona que murió alejada de Dios, sin buscar de la presencia de Dios, tú no puedes sacarla con tu dinero. Tu dinero no vale nada para Dios. Nosotros, la Biblia dice, está establecido, dice en el libro de los Hebreos, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante la presencia de Dios. Unos al tribunal de Dios a recibir el premio por lo que el Señor hizo en su vida, por su vida entregada al Señor, recibirá el premio. Otros que tendrán parte en la segunda resurrección se presentarán ante el gran juicio del trono blanco para ser juzgados. Aquí no vale misa, mi amado hermano. Aquí no vale misa, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Tu dinero no podrá comprar la voluntad de Dios. Pedro le dijo a Silas el mago, tu dinero perezca contigo. Y eso se lo dice al Señor a esta iglesia prostituta. Tu dinero perezca contigo, porque no he hallado tus obras rectas delante de mí. Pero habían unos cuantos, habían unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, dice aquí la Biblia, pero tienes unas pocas personas dentro de esta iglesia prostituta, dentro de esta iglesia ramera, dentro de esta iglesia mentirosa, idólatra, hechicera, seductora. Hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Estaban ahí, estaban estudiando, estaban aprendiendo, estaban preparándose. ¿Para qué se estaban preparando? Para salir a predicar la enseñanza de la prostituta, a predicar la enseñanza de la ramera, a predicar la enseñanza de la idólatra y la mentirosa, de aquella que estaba llamando la atención de todos los hombres, y que aún hoy por hoy muchos siguen poniendo su mirada en ella, en la llamada reina del cielo, cuando mucha gente cree que esa imagen, que esa estatua, que les presentan se llama María, esa estatua de la reina del cielo. La Biblia dice que se llamaba Artemisa. La Biblia me habla también de esa imagen que venía, según ellos, según estos paganos idólatras, que había venido de Júpiter. Una iglesia ramera. Habían unos cuantos, y yo creo que hoy por hoy todavía hay personas que están introducidas en esta iglesia prostituta, que están metidas en esta iglesia ramera, que están caminando con esta iglesia idólatra y pagana, pero el Señor le está diciendo, sé vigilante, mira que estás muerto en tus delitos y tus pecados, arrepiéntete. El Señor dice, arrepiéntete, pues si no veras, vendré sobre ti como ladrón en la noche. El Señor Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentirse, mi amado hermano. Arrepentirse, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga que me escucha, significa volverse a. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ese es el llamado del Señor les está haciendo. Quizás tú estás metido en esta iglesia
pero aún no has manchado tus vestiduras. El Señor quiere llamarte hacia afuera. El Señor te está llamando hacia afuera. Este es el día que el Señor ha escogido para que tú le conozcas. Ese es el día de salvación. Esta es la hora de que tú puedes entregar tu vida al Señor. Lo único que nosotros necesitamos hacer es reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos estado caminando erróneamente, adorando las imágenes, adorando los ídolos, adorando las imágenes de piedra, de yeso, de hierro, de oro, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan, manos y no palpan. Y la Biblia, mi amado hermano, dice que iguales a ellos son los que los hacen y todo aquel que en ellos confía. Esto lo dice en el Salmo 115. Si no has leído ese Salmo, te invito a que lo leas. Si tienes una Biblia en tu casa, léete el Salmo 115 para entender lo que son las imágenes. El apóstol Pablo dice que lo que los hombres le ofrecen a las imágenes, a los demonios ofrecen y no a Dios. Es necesario arrepentirnos y creer en el Evangelio. El Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú aún no le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día de salvación. Este es el día aceptable. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que laves mis pecados, que hagas de mí una nueva criatura. Perdóname, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario y por tu amor para conmigo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús está en tu corazón. Ahora lo único que te queda hacer es habla con Dios en oración. Saca un tiempo diario para hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Saca un tiempo para leer la palabra de Dios. Si no la has empezado a leer, yo te invito a que la leas a partir del Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios. Lee la palabra de Dios y pídele al Espíritu Santo que se te revele y que te ayude a entender su palabra. Si no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar cerca a tu casa donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Que el centro de la predicación sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el centro de la predicación sea el Señor y no el pastor. Que el centro de la predicación sea el Señor y no el predicador. Que el centro de la predicación sea el Señor y no el fundador del movimiento. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y no sabes a dónde ir, házmelo saber, que con mucho gusto buscaremos una iglesia cerca a tu casa, cerca a tu pueblo, a tu ciudad, donde se predique el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje completo del Evangelio, para que puedas congregarte en algún lugar. La Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando sabéis que aquel día se acerca. Vamos a terminar orando en esta noche. Vamos a orar por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas, por las personas que tienen una necesidad económica, por la iglesia y por el pueblo de Israel. Vamos a cerrar nuestros ojos, nos vamos a unir en oración
Si tú estás enfermo, enferma, o sabes de alguna persona que está enferma y quieres orar por ella, vamos a orar por ella. Vamos a presentarla delante de la presencia del Señor. Todas las peticiones de oración que tenemos, vamos a orar por ella y vamos a creerle a Dios. Dios dice que si dos se pusieran de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Pongámonos de acuerdo. Oremos por ello. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar todos juntos. Bendito Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Bendito Padre del cielo y de la gloria. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú eres bueno, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. En esta noche, Padre, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre precioso, Señor, y para pedirte, Señor, humildemente, Señor, clamando, Señor, Dios mío, a ti, Señor, que seas tú mirando a aquellas personas, Señor, que en este momento están enfermas, Señor, de aquellas personas que nos están sintonizando, Señor, que tienen alguna enfermedad, o de aquellas personas que ellos saben, Señor, que están enfermas. En esta noche, Señor, Dios mío, te las presentamos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú sanando toda dolencia, para que seas tú sanando toda enfermedad de cáncer, de sida, Señor, Dios mío, una enfermedad, Señor, de los pulmones, de los riñones, Padre Santo, del estómago, del hígado, Padre Santo, enfermedad en los intestinos, enfermedad en el corazón, Padre Santo, en el cerebro, enfermedades cerebrales, Padre Santo, enfermedad de los huesos, de la piel, Padre Santo, enfermedad en los ojos, Padre Santo, aquellas personas que tienen problemas, Señor, en el habla, o Señor, para escuchar, oh Señor, cualquier tipo de enfermedad, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te estamos suplicando, Rey de Reyes, te tú poniendo tu mano sobre estas personas. Mira aquellas personas, Señor, que están enfermas, Señor Dios mío. Oh, Señor Dios mío, porque tú tienes poder, porque tú tienes autoridad, Señor. Por esta joven llamada Alejandra, Padre Santo, Señor Dios mío, que se le encontró un tumor, Señor, que ya le fue extirpado. Que gracias, Señor, porque tú, Señor, obraste para que ese tumor no fuera maligno, Padre. Señor, mira, Señor, Dios mío, a esta joven llamada Ani, Padre Santo, Señor, allí en la ciudad de Pereira, de Dos Quebradas, en Colombia, Señor. Dios mío, hemos venido orando por ella, para que seas tú restaurándola, para que seas tú, Señor, creando tejidos nuevos, para que seas tú creando órganos nuevos, Padre, sobre ese cuerpo, Padre Santo del cielo, la gloria. Señor, mira ese pulmón, Señor, Dios mío. Yo no sé, Señor, en qué momento está ella ahora, pero tú sí, Señor, Dios mío. Te estamos clamando, pon tu mano sanadora sobre esta joven, Padre. Oh, sí, Señor, para aquellas personas, Señor, que no conozco y están enfermas. Sé tú creando tejidos nuevos, sé tú creando órganos nuevos, sé tú, Señor, Dios mío, sanando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, en el nombre poderoso del Cristo de la gloria, por el poder de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, sí, Señor, sana ahora mismo. Y gracias, Señor, porque tú pones tu mano sanadora, Padre. Oh, Señor, Dios mío, mira aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo. Mira aquellas personas, Señor, Dios mío, que tienen un espíritu de depresión. Mira aquellas personas que tienen espíritu de suicidio. Aquellas mujeres con espíritu de aborto. Aquellos hombres, Señor, y mujeres, Señor, con espíritu de homosexualismo, Padre. En el nombre de Jesús los presentamos. Aquellas personas, Señor, Dios mío, que tienen espíritu de adulterio, de fornicación, de mentira, de prostitución, Padre Santo. De aquellas personas, Señor, que están involucradas en el vicio del alcohol o de las drogas, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso. Oh, Padre del cielo, la gloria te las presentamos. Oh, Padre Santo, ahora mismo, Padre, aquellas personas con espíritu de avaricia, de robo, Padre Santo, de mentira, Señor, de cobardía, Padre Santo, sé tú tocando esos corazones, sé tú tocando esas vidas, sé tú tocando, Señor Dios mío, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, trae libertad
libertad para el cautivo, trae libertad para el cautivo. Ahora mismo te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ten misericordia, Padre Santo, porque tú tienes poder y autoridad, Dios mío. Oh, Señor, te pedimos por aquellas personas que el Señor te están pasando por un problema económico, por una necesidad económica, Padre Santo. Oh, Señor, tú conoces, Señor, esas vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos, bendice, Señor, Dios mío, Señor, su alacena, Padre. Bendice su arteza de amasar, Señor. Bendice su entrar y su salir, Señor. Bendice el campo de su trabajo. Aquel que no tenga una fuente de ingreso, proveera, Padre Santo. Oh, Señor, Dios mío, ayudándole, Señor, para que puedan, Señor, cancelar sus deudas, Padre. Por el poder de tu Espíritu Santo te lo suplicamos, Rey de Reyes. Mira, Padre Santo, del cielo de la gloria, Padre Santo, a tu iglesia, Señor, preciosa, comprada a precio de sangre, Señor, vertida en la cruz del Calvario. Tu iglesia, Señor, en los países, Señor, Dios mío, musulmanes. Tu iglesia en los países comunistas. Tu iglesia en todas las partes, en cualquier parte del mundo. Tu iglesia perseguida. Tu iglesia preciosa, Señor, Dios mío, lavada con la sangre del Cordero. Te pedimos guarda, te pedimos protégela, Señor. Te pedimos, Señor, escóndela, Señor, bajo tus alas, bajo tu talí, Padre Santo, Señor, bajo tu tabernáculo, Señor, Dios mío, bajo tu chequina, Padre Santo, Señor. Sea tu iglesia guardada y escondida, Padre. Oh, Señor, te pedimos especialmente por el pueblo de Israel, por tu pueblo, Señor, escogido, aquel pueblo, Señor, que tú escogiste, Señor, Dios mío, para que fuera luz a las naciones, Padre, aquel pueblo que se olvidó de ti, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, permite que, Señor, ellos te conozcan, que acepten a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach, como el Mesías prometido, Señor, para que cuando ellos, Señor, te reciban, el velo caiga, Padre, y ellos puedan verte claramente, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te clamamos, ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia, Señor, y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús, en el nombre del Padre, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre tuyo, Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados hermanos, amigos que me escuchan, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Hemos venido hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Mañana vamos a estar hablando de la iglesia de Filadelfia. Lo que va a pasar, qué pasó, qué pasa después de Sardis, viene Filadelfia. Vamos a hablar de Filadelfia y terminar con la Odisea. El Señor les bendiga rica y abundantemente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, a las 8 de la noche, hora del este, dentro de 45 minutos antes de este horario, estaremos, si el Señor lo permite, compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado y por sus oraciones por este misterio. Bendiciones para todos.